Hay una posición que yo llevé a cabo, la gestión, fue en una empresa de autopartes muy grande, muy grande. En ella tuve la oportunidad de ser gerente de organización y compensaciones. Era un grupo que tenía 17,000 personas, entre operadores y entre gente administrativa, 28 plantas, y de alguna forma ahí lo que me tocó, en principio de cuentas, fue tener la oportunidad de ser gerente de compensaciones y organización a mis 25 años de edad. Realmente el reto y lo que me llamó mucho la atención de ello, en principio, fue que mucha gente me veía muy joven para tener esta oportunidad. Y realmente, bueno, lo que a mí me agradó y me generó a la vez un gran reto, ¿sí?, fue el hecho de poder convencer, ¿sí?, a mis pares, a los otros gerentes de la oficina corporativa, a los gerentes de las empresas que conformaban el grupo, que obviamente tenía yo la capacidad y tenía el conocimiento independientemente de mi edad, ¿sí? Me tocó en ese grupo participar en varios programas en donde nosotros capacitábamos a jóvenes estudiantes, ¿sí? Le llamábamos, era un programa de profesionistas base, PBs, le decíamos los pibes. Y en ese programa, que duraba 6 meses, yo tenía la responsabilidad de dar el módulo de compensaciones y les enseñaba el sistema GEI, que es un sistema para evaluación de puestos. Con ello evaluábamos los puestos de la empresa y les explicaba todo lo que era el tema de compensaciones. Era prácticamente un módulo de 2 días, ¿sí? Y lo que siempre me llamó mucho la atención fueron las preguntas que al final del taller o del módulo que me tocaba dar me hacían los becarios. Era, a ver, Omar, ¿cómo me puedes decir o cómo nos puedes decir qué hiciste para llegar a donde has llegado? Y para la edad que tienes, 25 años, tener la posición de gerente de compensaciones. Yo les dije, no es un camino fácil, pero tampoco es un camino complicado. Es un camino en donde te vas a encontrar con obstáculos y depende de ti el irlos venciendo, el irlos brincando, rodearlos y demás. No confrontar, sino realmente siempre estar abiertos a aprender, abiertos a escuchar otras experiencias, abiertos a que en un momento determinado nos puedan decir nuestros errores, nuestras omisiones, y con ello ir creciendo como persona. Ello me dejó muy marcado, esa fue mi primer gerencia que tuve a cargo. Y bueno, ya a partir de los 31 años tuve la oportunidad de tener mi primer dirección de recursos humanos, ¿sí? Pues fue mi primer acercamiento ya siendo parte de un comité directivo, en donde la responsabilidad que tenía era reorganizar toda el área de recursos humanos, darle forma a la gestión y lógicamente con ello, ¿sí?, ir dando un esquema diferente de gestión, un esquema profesional, ¿sí?, en donde desde el departamento de reclutamiento, selección, nóminas, la parte de capacitación, compensaciones, todo lo que era desarrollo organizacional tuviera una razón de ser y que la gente obviamente lo viera como un socio estratégico de negocio a esta área que yo estaba dirigiendo en ese momento, ¿sí? Otra de las experiencias que yo les quiero contar o compartir es cuando tuve la oportunidad de tener mi anterior dirección de capital humano en una empresa dedicada al retail, pero lo que es comida. Ahí tuve la oportunidad de llevar toda la coordinación de un equipo muy profesional de 9 gerentes, ¿sí?, en todas las áreas y departamentos que conforman el área de desarrollo humano, y en donde pudimos nosotros desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestionar, y en donde lógicamente no es que descubras ni el agua tibia ni inventes el hilo negro, nada por el estilo, simplemente hacer cosas diferentes. Y en ese sentido, lo que también nos ayudó, ¿sí?, fue tener el apoyo
¿sí?, del director general, de los propios directores de cada una de las áreas que conforman ese grupo y poder junto con ellos ir logrando hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Siempre mi estilo de liderazgo ha sido disruptivo, siempre ha sido diferente a los demás y en ese sentido me ha dado resultado, ¿sí? Y he logrado que con el apoyo y el trabajo en equipo, con el comité directivo, con el director general, podamos implementar cosas muy diferentes y muy exitosas. Eso es algo que les puedo compartir. Bueno, hoy por hoy soy el director de Talento Humano y Responsabilidad Social en Grupo Zapata. Nosotros tenemos plantas en Ensenada, planta en Culiacán, 3 plantas en Huehuetoca, Estado de México, una bodega en Monterrey, 2 plantas en Centroamérica, una en Guatemala, una en Costa Rica y el corporativo en Santa Fe. Somos un grupo de 1,500 personas aproximadamente. Y bueno, realmente este grupo, como muchos otros, están llenos de retos. ¿Cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado hoy por hoy? En principio, lograr que la gente tenga la apertura para ser capacitado, tenga la apertura para aprender. Sí, efectivamente nos hemos encontrado con diferentes, vamos a decirlo así, diferentes resistencias muchas veces de la misma gente, ya sea gente, ¿sí?, que tiene una antigüedad importante en el grupo, como la misma gente que acaba de entrar, que son jóvenes recién egresados y que en un momento determinado, bueno, la actitud o la primera impresión que dejan ver es pues, que ellos están preparados y lo saben prácticamente hacer todo, ¿no? Y que muchas veces, digo, no estoy generalizando, pero muchas veces también nos cuesta un poco de trabajo vencer esa resistencia, pero lo hacemos a través de poder platicar con ellos de manera personal, ¿sí?, de modo tal que podamos ir persuadiéndolos a tener esa apertura para que puedan entrar a nuestros programas de capacitación. Ahora bien, otro de los retos también a los que nos hemos visto, ¿sí?, es el tema, por ejemplo, a la cuestión de seguridad. Sí, la seguridad, sabemos, en una empresa como esta, que es una empresa metalmecánica, donde trabajamos con acero, ¿sí?, nos hemos enfrentado a pues, la situación de la propia siniestralidad que el propio proceso productivo ofrece. Nuestra filosofía y prácticamente nuestra cultura siempre es enfocada, ¿sí?, a que la integridad de la persona no tenga ningún riesgo. Así como llegó, tiene que irse a su casa. Y su familia lo espera. Hemos ido nosotros trabajando bajo un esquema de concientización con toda la gente, independientemente de la antigüedad que la gente tenga, sobre la conciencia de usar su equipo de protección personal, sobre la importancia, ¿sí?, de que su integridad no se vea dañada o afectada en ningún aspecto. ¿Sí? Eso es algo que de alguna forma la propia cultura en México a veces es muy descuidada. Yo sé que en esto muchas empresas estamos trabajando, no ahorita, ya son temas que tienen un tiempo atrás, temas que evidentemente demandan una atención muy importante y trascendente en las empresas, y es un tema que no hemos dejado, que todavía al día de hoy seguimos nosotros atendiendo, seguimos nosotros atacando, seguimos nosotros extendiendo la información a la gente para hacerla más consciente a la hora de hacer su trabajo. Yo considero que en la actualidad recursos humanos tiene muchas aristas, ¿sí? No hemos, lamentablemente, y lo digo a nivel general, entendido, ¿sí?, cuál debe de ser el rol que debemos de llevar nosotros como responsables de recursos humanos en una empresa, ¿sí? Yo puedo resumir esto bajo un esquema muy simple, muy sencillo. Es ser realmente socios estratégicos de negocio. Tenemos que aprender, tenemos que conocer el negocio a fondo, para que en un momento determinado podamos también proponer, ¿sí?, o presentar alternativas de solución, ¿sí?, sobre los cuales pueden apoyar de manera muy eficiente y muy eficaz el desarrollo y la expansión de la empresa, del negocio.
Considero que a veces nos quedamos cortos, ¿sí?, en el conocimiento del negocio y por ende nuestras propuestas son cortas, ¿sí? Aquí yo considero que debemos de tener un énfasis mucho mayor en la responsabilidad que nosotros tenemos, pero debemos de empezar, ¿sí?, por, en principio de cuentas, sensibilizarnos sobre el negocio. Tener una sensibilidad muy clara también de lo que la gente espera de la empresa, ¿sí?, y lo que la empresa espera de la gente. Somos al final del día el puente de comunicación entre la empresa y su personal, ¿sí? Hoy por hoy considero que todavía falta mucho trabajo por hacer. Todos los departamentos que integran el área de recursos humanos, son varios, tenemos áreas de oportunidad, tenemos enfoques que tenemos que ir alineando al negocio, y esa yo considero que es la realidad hoy por hoy de recursos humanos en las empresas hoy. Bueno, en principio de cuentas, a través del tiempo yo he formado una filosofía personal de trabajo. Lo primero que yo siempre lo platico y además lo comulgo con mi equipo de trabajo es el respeto. ¿Sí? El respeto, la comunicación, el trabajo en equipo, ¿sí? Para mí son los tres pilares bajo los cuales he prácticamente construido mi filosofía personal de trabajo. Yo considero que si hay esos tres elementos, todo lo demás, ¿sí?, se puede ir encontrando, se puede ir obteniendo. ¿Sí? Cuando no hay un respeto, no hay un trabajo en equipo, difícilmente podemos nosotros pensar, ¿sí?, que lo demás viene por añadidura. No. ¿Sí? Yo considero que también, como muchos, he aprendido a través del tiempo. Digo, al final del día no somos producto terminado. Hay muchas cosas por aprender, diario se aprende. Y yo considero que simple y sencillamente no necesitas tampoco tener mucho tiempo trabajando para desarrollar una filosofía personal particular para trabajar. Yo considero que siempre, cuando tienes principios, valores, educación, con esas bases esenciales de un ser humano, se puede trabajar todo lo demás. Yo considero que lo que debemos nosotros de decirle a los jóvenes que hoy están saliendo de la universidad o que están estudiando, en principio de cuentas es que tengan esa apertura, ¿sí? Cuando entren a trabajar a una empresa, tengan la apertura para seguir aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Ese es el primer punto. El segundo punto es que exista disposición. Sabemos que el mundo ha cambiado, ¿sí? Sabemos que hoy los jóvenes buscan mucho el tener tiempo libre para ellos. Cuando tienen a sus mascotas en casa, igual tener tiempo para sus mascotas. Eso no es un tema que se debe de discutir. Sin embargo, se debe de respetar por ambas partes, tanto por el joven que se está integrando en una empresa, como por la empresa que lo está recibiendo. Yo considero que sí debe de existir esa disposición, ¿sí?, y esa apertura para poder ser, vamos a decirlo así, materia abierta, materia moldeable para poder seguir formándose, ¿sí? Aquí es muy sencillo. Mucha gente puede considerar que el hecho de tener una carrera concluida y llegar a una empresa nueva, automáticamente ya te da, pues, la libertad para poder llegar a una gerencia. Y no es así. Para poder llegar a tener una gerencia, en principio, hay que trabajar, hay que aprender, ¿sí? Y no hablemos de la experiencia o del cúmulo de años de experiencia, no necesariamente. La persona que demuestra que tiene las aptitudes y la actitud para poder desarrollarse y además tiene la apertura para seguir aprendiendo, es la gente que puede con mayor rapidez acceder a posiciones de mayor responsabilidad. Entonces yo lo que invitaría a los jóvenes es que también, aparte de la apertura, ¿sí?, tengan confianza en sí mismos, ¿sí?, y también tengan prudencia, ¿sí? Los tiempos de verdad van caminando,
¿sí? Así como las empresas van evolucionando, los procesos evolucionan y cambian, también los tiempos se van adecuando. Y cuando te llega la oportunidad de poder crecer y tener una posición de mayor responsabilidad y jerarquía, es porque ya tuviste esa apertura, le diste apertura también a la oportunidad, ¿sí? Te la diste a ti mismo y sobre ello puedes encontrar un crecimiento tanto personal como profesional. Yo considero que los errores que pueden llegar a cometer los jóvenes cuando van a tocar las puertas de una empresa o cuando envían su información, su currículum vitae a una empresa, es enviarlo, ¿sí? Y sentarse en el sillón, cruzarse de brazos, prender la televisión y no darle seguimiento. Yo considero que aquí hay una parte muy importante, ¿sí? El interés, dicen, tiene pies. Si yo tengo interés en trabajar en una empresa X, pues aparte de mandar mi información, mi currículum, ¿sí? Voy a estar permanentemente dándole seguimiento hasta que la posición o el proceso, ¿sí? Se defina o concluya, y ya sea que me quede yo o que al final del día la empresa me avise que, bueno, no fui yo el candidato seleccionado. Pero también hay algo importante que también las empresas debemos de tener en cuenta, y es simplemente el que no abusemos de la necesidad de la gente. Cuando la gente va a pedir un trabajo es porque lo necesita. No por ello debemos de tener a la gente esperando, ¿sí? 15 minutos o media hora, ¿sí? Para atenderlo. También hay que respetar el tiempo de los demás. Y yo considero que esa es parte de las cuestiones que también tenemos que mejorar en los procesos de reclutamiento y selección en las empresas. Así como también cuando una persona no fue seleccionada para quedarse con la posición, también tenemos la obligación de avisarle, ya sea telefónicamente o por escrito, que no fue seleccionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso habla de un respeto. Tanto respeto al candidato como el candidato también respetar a la empresa. Yo considero que son los dos aspectos que puedo comentar. Yo considero que los dos aspectos, tanto trabajo en equipo como liderazgo, son aspectos fundamentales para que la gente trabaje en ello, para que la gente se enfoque. Son dos aspectos que al final del día van a darle un valor agregado a su trabajo en cualquier empresa, ¿sí? Son fundamentales, son aspectos necesarios además, y también las empresas obviamente tienen la visión muy clara en esas dos habilidades o competencias. Yo considero que un mexicano es exitoso cuando conoce sus competencias, cuando conoce sus habilidades, cuando aprende a tenerse confianza en sí mismo, cuando aprende a respetar a la gente porque se respeta a sí mismo. Yo considero que son cuestiones muy esenciales, muy básicas, ¿sí? Para que una persona pueda llegar a ser exitoso, independientemente si es hombre o mujer, ¿sí? Y también independientemente de la edad que tenga. Para mí son aspectos muy simples, muy básicos, como lo dije en un principio, pero al final del día, con ellos, ¿sí? Llevados o gestionados de manera muy ética, honesta y profesional, te llevan al camino del éxito. Siempre tener, y eso es algo que yo propongo a la gente que como yo tenemos ya un camino andado en el área de recursos humanos principalmente, tengamos la apertura de compartir con los jóvenes, tengamos la apertura y las ganas de enseñar, ¿sí? De poder también compartir los errores, de compartir los éxitos, de enseñar dónde no te debes de equivocar o dónde puedes evitar el equivocarte. Siempre nos vamos a equivocar y es un camino, es un aprendizaje, lógicamente. Pero al final del día yo considero que es lo principal. Tener esa apertura ya como gente madura que hemos trabajado, tenemos la capacidad de poderlo hacer. Eso va a ayudar a tener un México mejor.